Salmo 19, verso 1, dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, amado Salvador, por tu don inefable, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros como siempre, por ayudarnos, por ser propicio. Te pedimos, soberano Señor, que nos guardes, que nos guíes, que nos bendigas. Señor, que tu buen espíritu siempre, Señor, nos dirija, y que esta mañana pueda la palabra llegar a la necesidad, al corazón de cada persona. Oh Dios, que la unción del Espíritu Santo no falte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a entrar, he titulado esta mañana nuestra enseñanza, el mensaje de la naturaleza. El mensaje de la naturaleza. Y como ya todos sabemos, hoy se ha puesto de moda el hablar de virus, de bacterias, de parásitos, que ponen en riesgo la salud y la vida humana. Algunos cuestionan a Dios cuando su inteligencia no alcanza a comprender o a interpretar el porqué del sufrimiento humano. Y entonces, como no alcanzan a entender eso, acusan a Dios de ser un indolente, y en los casos más simples deciden negar la existencia de Dios. Así actúa el ser humano. Pero surge una pregunta esta mañana: ¿por qué y para qué creó Dios los virus, las bacterias, los microbios? ¿Para qué? Porque ¿será que Dios los creó? ¿Creó el diablo? ¿Quién sería? Pues grano de polvo, un granito de polvo, hay 10,000 bacterias aproximadamente. ¿Y de dónde entonces surgieron estos microorganismos? Hay diversas hipótesis alrededor del tema. Sin embargo, permítame, yo establezco algo. Todo lo que existe fue toda seres microorgánicos, ¿verdad? Es decir, que tienen vida. Los virus, por regla general, no son seres vivos, sino que son moléculas químicas, ¿verdad?, que se desprenden de cierto tipo de ambientes. Ahora, entonces, ¿para qué las bacterias? ¿Para qué los microorganismos? Voy a explicarle algunas razones por las que Dios pudo haber creado algunos de estos seres microscópicos. A ver, según los científicos, muchos, por no decirle aquí la gran inmensa mayoría de los microorganismos fueron creados por Dios porque se necesitan, se requieren para el equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, usted ha oído hablar de la fotosíntesis. Recuerde que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas, las algas marinas y las cianobacterias utilizan la energía del sol, ¿verdad?, para producir azúcar, y a partir de ella el dióxido de carbono, ¿sí?, que cuando ya esa fotosíntesis produce esto, entonces el oxígeno que resulta, ellos lo botan como un producto de desecho, y ese oxígeno que sale de todo el proceso de la fotosíntesis es la que sirve para la vida de los seres vivos, plantas, algunas de ellas, y por supuesto los animales y nosotros los seres humanos. Eso permite, repito, el equilibrio del sistema, del ecosistema, de la vida misma. Dios es muy sabio. Y recuerde usted que desde tercero de primaria le empiezan a uno a enseñar sobre la fotosíntesis. Son procesos que los científicos han descubierto, amén, para la subsistencia de la vida animal, humana o incluso de las plantas. Entonces podría ser que la primera causa por la cual Dios creó estos microorganismos es para mantener el equilibrio del ecosistema. Ahora, escuche esto, usted se va a aterrar. Según los expertos, el cuerpo humano, nuestro cuerpo, en un 90% de sus células son bacterias. Son bacterias que ayudan evidentemente a crear nuestro sistema inmunológico. Es decir, que el 90% de nosotros son microorganismos. Increíble.
Hay un experto que dice, el sistema inmunitario de nuestro organismo modula nuestra microbiota. La palabra microbiota hace referencia exactamente a todos esos microorganismos que tenemos, a esas bacterias que conforman el 90% de nuestro cuerpo, ¿sí? Y dice que eso lo que ayuda es a fortalecer, a crear defensa y obviamente para poner freno a las infecciones de una manera natural, sin que a usted le pongan antibiótico. Nuestro cuerpo puede producir de alguna manera defensa frente a otras bacterias peligrosas o incluso a otros virus. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes escucharon, Israel no ha creado una vacuna, pero creó el primer anticuerpo para poder combatir el virus del COVID-19 o del coronavirus. Los anticuerpos precisamente salen a partir del sistema inmunitario de las personas que recibieron el virus, pero que no se enfermaron o que se recuperaron pronto o que los síntomas fueron muy mínimos. Entonces, frente a eso, de allí se sacan esos anticuerpos para poder empezar a trabajar con otras personas para inmunizar el organismo humano. Ahora, los científicos creacionistas, es decir, los científicos que creen en la creación, ellos argumentan que el número de virus patógenos, es decir, dañinos, peligrosos para la vida humana, es realmente muy pequeño comparado con la inmensa mayoría. Dicen que menos del 1% de los virus y de las bacterias son peligrosas para la salud humana. La mayoría son principalmente beneficiosos, pero se calcula que hay alrededor de 1.700.000 virus desconocidos que podrían afectar la vida en la tierra, la vida humana y la vida silvestre. Esa es una cifra considerable y evidentemente da terror, da miedo pensar que basta uno solo para generar una pandemia. El coronavirus es un solo virus de más de 1.700.000 desconocidos en un momento dado que pueden acabar o poner en riesgo la vida humana. Ahora, muchas veces nosotros como creyentes entonces nos planteamos preguntas que no deberíamos hacerlas. Y precisamente como yo soy creyente y que a mí también se me ocurren esas preguntas como se le ocurre a usted, entonces me planteé esta pregunta. ¿Por qué la Biblia no habla de los virus? ¿Por qué la Biblia no habla de este tipo de micro? Es una pregunta. No es nada de extraño que los escritores bíblicos no hagan ningún tipo de referencia en cuanto a estos organismos microscópicos. Eso no es extraño. ¿Y sabe por qué? Le voy a ubicar. Los primeros libros de la Biblia se escribieron, estamos hablando de hace 4.000 años atrás, más o menos, 4.000, 5.000 años atrás, los primeros escritos de la Biblia. Usted se puede imaginar a los escritores del Antiguo Testamento, quienes eran nómadas, vivían en desiertos, a orillas de los ríos, junto a los caminos, ¿verdad? Hace 4 a 5.000 años. Usted se imagina a todas estas personas que no tenían mucha instrucción académica, que la ciencia no estaba tan avanzada, ni la tecnología. Usted se imagina a estas personas, por ejemplo, a Moisés hablando de átomos, de microbios, de fuerzas de la materia, de la composición de las estrellas. Usted se imagina a esta gente hablando de esa forma. No tiene sentido. Eso sería como si yo me pusiera a hablarles a ustedes ahora en chino mandarín. ¿Cómo quedarían ustedes allá? Me mirarían, se enloqueció. ¿Qué le pasó al pastor? Perdió la noción del tiempo. Está hablando de cosas que no le entendemos. En esa época, 5.000 años atrás, si los escritores bíblicos se hubiesen puesto a hablar de esa manera, nadie les había podido entender. Primero, porque ellos no sabían. Segundo, los términos ni siquiera se los habían inventado. Tercero, la ciencia no había avanzado y por lo tanto no habían descubierto todo ese tipo de cosas que están desde el principio de la creación. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, entonces, si la Biblia no lo menciona, ¿por qué entonces eso tiene que existir? Pues voy a decirle algunas cosas. Dios es muy sabio. Dios sí sabía, porque Él fue el creador de muchas de estas cosas. Él es el creador realmente de los microorganismos. Lastimosamente, las condiciones del ecosistema han hecho que muchos de estos microorganismos sean agresivos contra la vida humana, ¿verdad? Incluso contra la vida animal y silvestre. Pero Dios siempre tomó medidas. Maravilloso es el Señor. Es decir, en el cuidado con su creación,
en el cuidado con el ser humano, incluso el cuidado con las plantas y con todo esto, Dios ordenó que se tomaran medidas para evitar contagios masivos y para evitar que alguna bacteria se llevara la vida de muchas personas. Y le voy a explicar varias cosas. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 13, versos 45 y 46, Dios establece que cuando una persona fuera diagnosticada con lepra, si una persona era diagnosticada con lepra, lo primero que había que hacer era segregarlo o recluirlo lejos de las demás personas. ¿Sabe? Hace poco que descubrieron, tal vez 100 años, que descubrieron, o 200 años, que la lepra era contagiosa, porque la lepra da a causa de algunas bacterias. Pero mire Dios, desde allá, desde la época de Moisés, 1500 años antes de Cristo, ya tomó medidas para evitar la propagación. Y dijo, si alguien es diagnosticado con lepra, tienen que aislarlo de la sociedad. Hay que aislarlo del culto. Es decir, que el que tenía lepra no podía ir al culto. El que tenía lepra no podía vivir en familia. Por eso usted escucha que los leprosos estaban a la vera del camino. Y cuando alguien iba, había un grupo de personas por el camino y habían 2, 3 leprosos, entonces los leprosos tenían que empezar a gritar, leproso, leproso, para que las personas tomaran sus propias medidas y se alejaran para evitar los contagios. Esa medida la tomó Dios mucho antes de que los científicos se dieran cuenta que la lepra era contagiosa. Segundo, para evitar el contagio de bacterias de cadáveres. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando una persona muere de una bacteria o de una infección, muchas de estas bacterias y de los virus a veces permanecen hasta 7 días en un cadáver. Entonces las personas que tienen contacto con el cadáver pueden adquirir la bacteria o el virus. Por eso usted se ha dado cuenta que ahora con la cuestión del coronavirus, la mayoría, o por no decir que todos los cuerpos, en todos los lugares, lo que hacen es que lo creman para evitar precisamente el contagio. ¿Cómo se dio cuenta la ciencia? Hace poco, pero imagínense que Dios ya en el libro de Números, capítulo 19, verso 11, había dado coordenadas al pueblo de Israel para evitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que el que tuviera contacto con un cadáver tenía que ponerse en cuarentena durante 7 días. Primero, para ver si de pronto había adquirido el virus o la bacteria. Si habían reacciones contrarias, esa persona tenían que aislarla por completo hasta que se recuperara. Pero inicialmente eran 7 días de cuarentena para mirar la reacción. Gloria a Dios. Amén. Y con eso se evitaba la propagación de cualquier bacteria, de cualquier virus, de cualquiera de estas cosas perjudiciales para la salud. En tercer lugar, también Dios estableció el lavado de manos. Ahorita con el COVID-19, que no sé qué, pero eso ya. Ahora, habían 2 tipos de lavado de manos y del cuerpo. Uno que era de corte tipo religioso y el otro que era de tipo sanitario. ¿De acuerdo? Recuerden que el del tipo religioso era para la purificación. Y ellos decían que tenían que purificarse y por eso se lavaban y todo, porque asociaban el agua con la pureza espiritual. De eso es que Jesús más adelante va a decir que eran hipócritas, porque se quedaron con la tradición y nunca pudieron entender lo que había detrás de eso, que era la fe. Pero el de tipo sanitario era precisamente para evitar la contaminación con bacterias, con virus y otro tipo de elementos perjudiciales para la salud. ¿Quién le dijo a Moisés? Dios, porque Moisés ni siquiera se imaginaba que existían todas estas cosas. De modo que, hermanos, Dios sí ha estado al tanto y al cuidado de la raza humana y de su mundo, el mundo que él creó para la gloria de su nombre. Pero viene una más todavía. En el libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 10, el Señor prohibió a los israelitas comer pescado sin escama. A ver, me explico. Los pescados que no tenían escama no se podían comer, ¿verdad? Y yo hasta hace poco, tal vez unos 4 o 5 años atrás fue que comprendí esto, investigando. Yo decía, pero ¿por qué sería que Dios prohibió que se comieran los peces, los pescados que no contuvieran escamas? Pues claro, hoy Nat Geo, The History Channel y todos estos canales que hacen esos documentales científicos han evidenciado que los peces que no tienen escama
hay bacterias en el mar y esas bacterias se adhieren a la piel, se le meten en la piel a estos animales y quien los saca, si no le hace un proceso bien establecido, se come esas bacterias y por eso tantas enfermedades que hay. Increíble. Mientras que Dios dice, en cambio, si tienes escamas, cómalo tranquilo. ¿Por qué? Porque las escamas impiden que las bacterias se adhieran a la piel. Es difícil que una bacteria se adhiera a la piel del pescado porque las escamas no lo permiten. Entonces, eso es salud para el ser humano. O sea que Dios es sabio. Dios, mucho antes de que la ciencia demostrara todas estas cosas y hablara sobre eso, ya Dios había dado coordenadas, había enseñado medidas sanitarias para preservar la salud de cada individuo y para evitar la propagación de algún virus o de alguna bacteria. Entonces viene la segunda pregunta. ¿No era mejor que Dios entonces no creara esos bichos si nos están matando? 5 millones y pedazos de personas ya contagiadas en el mundo con el COVID-19. Van alrededor casi de 400,000 muertos, no sé, o si ya subió. Estados Unidos tiene más de 1,5 millones de personas contagiadas y más de 100,000 muertos. En Colombia, en los últimos 15 días de estar como en 10,000, ahora estamos como en 26,000 y no sé cuántos muertos. Brasil en este momentico creo que es el tercer país más contagiado del mundo. Es decir, la gente dice, pero si Dios sabía que eso iba a suceder, ¿por qué creó entonces esos bichos? Pregunta alguien. Pues entonces también yo le respondo con una pregunta. ¿No podría Dios haber creado una electricidad que no fuera peligrosa? Porque si usted no sabe, la electricidad la creó Dios, no la crearon los hombres. El libro de Job habla de la electricidad, de cómo viaja en el espacio, en el aire, ¿verdad? La electricidad la creó Dios. Pero conozco hermanos que trabajando con electricidad se electrocutaron y afortunadamente lograron sobrevivir. Conozco a lo menos 2 casos. Hubo uno que 10,000 voltios lo cogieron, hermano, y por misericordia está vivo. Entonces, ¿podría Dios haber creado una electricidad sin que fuera riesgosa para la vida humana? Claro que lo podía hacer, pero entonces ya la electricidad perdería la razón de su existencia. No sé si me hago entender, ¿verdad? ¿Podría Dios entonces haber creado un fuego que no quemara? Claro que Dios podría, pero entonces no nos serviría el fuego para lo que nosotros lo necesitamos. Aquí el problema no es por qué Dios creó, sino cómo el hombre está utilizando esos recursos. Allí donde está el problema real. Amén. ¿No habría podido Dios crear un mundo orgánico sin depredación? Por ejemplo, que un león se coma una ovejita. Por ejemplo, que las hienas se coman vivo a un animalito de estos, a un mampala, ¿cómo es que llama? ¿Verdad? O sea, ¿podría o no? Claro que sí, pero se perdería el ecosistema, mis hermanos. ¿No podría haber Dios creado una vida en la que nunca sucediera nada malo y los virus siempre fueran beneficiosos? Claro que sí, pero entonces, ¿dónde estaría el equilibrio? ¿No podría haber creado Dios un ser humano que no pecara? Por supuesto, pero entonces el hombre no sería feliz, porque seríamos igual que una máquina. Ahí está mi cámara, y esa cámara no hace lo que quiere, hace lo que yo hago con ella. De modo que no tiene espíritu, no tiene autonomía, no tiene nada. Si el ser humano hubiese sido creado para que no pecara, así de sencillo, el ser humano no sería feliz. Simplemente sería una máquina que fue programada para hacer lo que otro dijo. Y Dios tampoco sería feliz, porque Dios quiso crearnos a su imagen y semejanza. Y eso lo que hace feliz a Dios es que esta mañana usted y yo, ustedes en su casa, yo desde aquí del salón de la iglesia, hoy adoramos al Señor, no porque estemos programados para ello, no porque Dios nos obligue a hacerlo. Hoy exaltamos la gloria del Señor porque estamos agradecidos, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia. Dios está feliz cuando tú lo adoras, porque nace de tu corazón, porque sale de ti. Bendito sea el nombre del Señor. De todos modos, mis hermanos, entonces las cosas están hechas porque se requieren para el equilibrio de la misma naturaleza. El problema ha sido de otro orden. Ahora, entonces hay quienes le han echado la culpa a Dios.
¿Es Dios responsable por la pandemia actual y el desequilibrio que está sufriendo el sistema o el ecosistema? He leído, he oído, he visto noticias. Muchos predicadores en las redes ahora salieron diciendo que ya ellos habían profetizado, que Dios estaba irado con todas las naciones. Han tomado unos versículos fuera de contexto. Escóndete, pueblo mío, en tanto que pasa no sé qué. Hermanos, ¿por qué? Es porque la gente tiene una concepción extraña. Todavía ellos piensan como ocurría en la época en la época de Samuel. Recuerde que se escribe el libro de Samuel y se escribe el libro de las crónicas y se escribe el libro de los reyes. Todo eso en una misma época. En esa época se pensaba que definitivamente todo lo bueno y lo malo lo hacía Dios. Por eso el texto, yo hiero y yo sano. Yo creo el bien y también el mal. Eso no es verdad. Pero pastor, es que está en la Biblia. No, es que hay que entenderlo en el contexto en que los escritores sagrados consignaron el pasaje, el texto. Porque ellos pensaban que todo absolutamente, es como nosotros, hasta una canción y la gente cree que es un versículo. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. La gente cree que eso es un versículo y no es verdad. Entonces pensamos que todo, absolutamente lo que ocurre es culpa de Dios y no es así. Porque Dios le dio libre albedrío al ser humano. Usted es libre de actuar. Eso sí, dice la Biblia, recuerde que todo lo que usted haga, un día lo juzgará Dios. Pero al ser humano Dios le dio libre albedrío, le dio autonomía, le dio inteligencia, capacidad. Por eso lo creó a imagen y semejanza suya, para que el hombre pueda tomar decisiones autónomamente. De modo entonces que el único responsable de todo lo que está pasando ahorita mismo no es Dios. Es el ser humano que no ha administrado responsablemente los recursos naturales. Hace años que el planeta venía anunciando su dolor, su agonía, y los poderosos de este mundo, los políticos, los millonarios, los científicos, los grandes de esta tierra nunca le prestaron atención a los gemidos de la tierra. Ahora, ¿cuáles podrían ser las diversas causas de la alteración de la naturaleza? Yo les traigo varias propuestas. Número uno, es probable que todo el desequilibrio de la naturaleza se deba a que los seres humanos han destruido bosques y han alterado la biodiversidad. Usted sabe lo que significa talar centenares de árboles. Esos grandes incendios que han habido acabando con la biodiversidad, más de 1 millón de especies, según dicen, los primeros días del año allá ¿cómo llama? Allá en Australia, ¿se acuerdan ustedes? O sea, todo este tipo de cosas, muchas veces por manos criminales, ha generado una desestabilización del ecosistema. En segundo lugar, el ser humano ha acabado con la fauna animal y ha entrado en contacto con animales desconocidos por allá en la selva, pero que están cargados de virus que fácilmente pueden pasar al ser humano. Y de hecho, la mayoría de los virus conocidos hoy letales han mutado de los animales al ser humano. Y le voy a recordar varios. Por ejemplo, el VIH. El VIH es el virus. El SIDA es la enfermedad, ¿verdad? Y recuerde que el VIH pasó de los monos al ser humano. ¿Cómo? No sabemos. O por lo menos yo no sé, ni me quiero imaginar. Pero algo ocurrió que se cruzó una frontera y de ese animal pasó al ser humano el VIH. Más de 30 millones de muertos a veces por año en el mundo y no hay forma de curar eso. Por ejemplo, cuando se habla del SARS o del MERS o del H1N1, muchas de estas enfermedades han pasado de los murciélagos, la gripe porcina, oiga, de los animales ha pasado al ser humano porque se ha cruzado la frontera. Entonces no es Dios por haberlos creado, es el hombre por no saber manejar inteligentemente los recursos que Dios le entregó. Y en tercer lugar, estamos hablando de las posibles causas de lo que está pasando ahora. Causas: el comercio indiscriminado de animales, que los sacan de sus hábitats para su consumo, para el consumo humano, para amuletos, para potenciadores sexuales, porque no, que si usted come no sé qué, ¿sí? Y cosas que facilitan el intercambio de virus y bacterias entre animales y hombres. Oiga eso. De modo, repito, que los seres humanos han cruzado fronteras que no se debieron cruzar.
Hay un teólogo que se llama Alfonso Ropero y él dice: los seres humanos cruzamos fronteras que no se debieron cruzar. Dios estableció unas fronteras, pero el hombre se ha atrevido a ir más allá, y por eso todo lo que estamos viviendo. Y luego nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Entonces el hombre, como desde el principio, cuando Adán fue confrontado con Dios, buscó un culpable, un responsable. Tú eres culpable porque me diste esta mujer. Eso es lo que dijo Adán. Y parece que esa retórica todavía persiste en el ser humano. Ellos hacen su daño y luego le echan la culpa a Dios. Si usted no hubiera creado los virus, no tendríamos problemas. Si usted no hubiera creado las bacterias, no tendríamos problemas. No, las cosas están allí. Eres tú y yo los responsables. Por lo tanto, mis hermanos, para poder explicar el tema que propuse, que es el mensaje de la naturaleza, por lo menos hay tres tipos de mensajes que Dios ha permitido que la naturaleza le dé al ser humano. El problema es que el ser humano no entiende, pero hay por lo menos tres mensajes. Y ojo, esos mensajes demuestran, evidencian la preocupación de Dios por su creación. Definitivamente hay quienes creen que Dios hizo el mundo y le dio cuerda, como los relojes antiguos, ¿se acuerdan? Los relojes de cuerda, y creen que Dios nos abandonó a su suerte, pero no es verdad. Ese es un mensaje desalentador y diabólico, porque además está equivocado. Lo que dice la Biblia, y según las evidencias, es que Dios ama demasiado, demasiado al ser humano, demasiado a su creación, tanto que se demuestra el amor de Dios en Cristo. Fue Cristo, Cristo es Dios manifestado en carne, y Él es el que se preocupa por el ser humano en su totalidad, incluyendo las enfermedades del ser humano, su dolor, su tragedia a causa del pecado. Y es por ello que Dios, el Todopoderoso, decidió hacerse hombre en Cristo Jesús. No hay otra causa. No existe otra causa. No fue que Dios quiso venir a darse un paseo, no. Es que el dolor y la tragedia humana movieron el corazón de Dios y decidió venir en carne para poder mostrar su infinita misericordia sobre los seres humanos que sufren en esta tierra. Y recuerde que durante el ministerio público de Jesús, las sanidades ocupan un lugar preponderante. Recuerden ustedes que Jesús, amén, dio como señales de redención y de esperanza en medio de un mundo enfermo, sanidades extraordinarias. Las sanaciones de Jesús nos dicen que la salvación no es solo un pasaporte o un boleto de entrada al cielo, y que la redención del ser humano no incluye el cuerpo. Por supuesto que sí, porque Jesús sanó el cuerpo. ¿Se acuerdan aquel hombre paralítico? Le perdona los pecados, esa es sanidad espiritual. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es sanidad para el cuerpo. ¿Se acuerdan aquella mujer que llevaba 18 años con una joroba y Jesús la sanó? ¿Se acuerdan aquella mujer que llevaba 12 años con el flujo de sangre, con la menorragia? Jesús la sanó. ¿Se acuerdan de infinidad de personas, leprosos, 10 leprosos que le decían: hijo de David, ten misericordia de nosotros? ¿No los sanó a todos? Es decir, que la salvación no solamente es el pasaporte al cielo, sino que también incluye la sanidad para el cuerpo. Amén, porque Dios está profundamente interesado en el bienestar del ser humano. Ahora bien, la salvación no se limita al anuncio de una felicidad en el más allá, sino que esa salvación comienza en el más acá. Aquí, como una vida perdonada por gracia, una vida liberada para Dios y para los semejantes, amén, como parte de la nueva creación que se va gestando en Cristo Jesús. Por eso hoy podemos nosotros decir que somos salvos, aunque no hemos llegado a la perfección, aunque no hemos llegado al cielo, pero aquí en esta vida sentimos cómo hemos sido perdonados y además hemos recibido la presencia de Dios en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. De tal modo, estimados oyentes y hermanos, que Dios cuida de su creación. Dios cuida de las aves. La Biblia dice que ni una ave se acuesta sin comer porque Dios le da su alimento. Dios cuida las bestias del campo. Tanto que la Biblia dice que si alguien iba de camino y veía el asno de su semejante
caer a un hueco, tenía que detenerse y ayudarlo a sacar. Así dice la palabra del Señor. Amén. Dios le da la hierba a las bestias a fin de que puedan alimentarse. Amén. Además de todo, Dios mismo ama la tierra y la cuida, tanto que hay una promesa para ella. Dice la Biblia que será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, esto implica que la tierra llegará a ser como al principio, como fue en el Edén, donde el león y el cordero pastarán juntos y los niños jugarán en las cuevas de las culebras y no serán mordidos. Esa es la promesa que Dios le ha dado también a la tierra, que ha sido destruida por la mala administración de los seres humanos. Por lo tanto, aquí va el primer mensaje de la naturaleza. El Salmo 19:1 que leímos dice: los cielos cuentan. Usted sabe qué es contar. Contar es narrar. Contar es expresar, contar es decir, contar es demostrar una historia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. La palabra anunciar es como si fuera una noticia, alguien que vocifera voz en alto, anuncia la obra de sus manos. Toda la creación le grita al ser humano que fue hecha por un cerebro inteligente, capaz de transformar la materia, amén, de la nada sacar la materia y la materia transformarla en orden. Eso lo hizo el Dios suyo y el Dios mío, el Dios de la Biblia, y la naturaleza lo cuenta. La naturaleza lo está diciendo. Una tierra puesta en un lugar estratégico en el sistema solar. Los científicos le llaman que la tierra se encuentra en el cinturón de la vida, de modo que ni está lejos para que se congele, ni está muy cerca del sol para que se queme, sino que permite todas las formas de vida. Eso, hermanos, es para darle la honra, la gloria y el honor a aquel que es el creador de todo cuanto existe. Por eso quien dice que Dios no existe es un necio, porque hay algo que le está contando. Mira, cada vez que vemos los cielos, cada vez que vemos esa luna, cada vez que vemos el sol, cada vez que vemos cómo funciona la naturaleza nos está diciendo: oye, es que tú no sabes, los cielos cuentan la gloria, el firmamento anuncia la obra. Es decir, alguien diseñó inteligentemente todo lo que tú ves. Por eso la Biblia dice que cuando alguien niega la existencia de Dios es un necio, porque viendo no ve y oyendo no escucha, no entiende. No hay forma de que esa persona se pueda convencer, porque si viendo lo que ve y se atreve a decir que Dios no existe, es la peor estupidez que un hombre llamado inteligente pueda cometer. Vea, esto es tan cierto que Dios cuida de su creación, que la creación nos manda un mensaje de la existencia de Dios, que en el libro de Apocalipsis capítulo 5 toda la creación lo adora. Verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo no sé si usted allí donde está, usted puede adorar a Dios también, puede unirse en un canto de adoración, porque nosotros estamos agradecidos con un Dios tan bueno como es Jesucristo. El segundo mensaje de la naturaleza se encuentra en la primera carta a los Corintios capítulo 11 y el verso 14. Dice Pablo: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El segundo mensaje de la naturaleza es un mensaje de enseñanza. El primero es un anuncio, nos anuncia, nos evidencia la existencia de Dios. El segundo mensaje de la naturaleza es una enseñanza plena. Es decir, que la naturaleza, amén, es un maestro. Pero los científicos, los políticos y los poderosos de este mundo no han querido aprender de la naturaleza, no han querido escucharla, la han ignorado. Por eso sigue el recalentamiento global, por eso sigue la pérdida de la capa de ozono, la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos, la acumulación de basuras. Es que la naturaleza está diciendo: mire, yo quiero enseñarles, pero no me dejan.
Estos días de pandemia, la naturaleza habló mucho más. Ustedes recuerdan que estos días que la gente se guardó en sus casas, más del 80% de la población mundial estuvo confinada. Esos días la naturaleza habló de otra forma. Ustedes recordarán que los animales silvestres empezaron a tomarse las ciudades y andar sin temor a la depredación humana. Reaparecieron los delfines en algunas partes del mundo, por ejemplo en Cartagena. Reverdeció en muchos otros puntos la tierra. Se redujo la contaminación ambiental. Las muestras satelitales de la NASA evidencian cómo, por ejemplo, en China, que desde las plataformas que tienen científicas en el espacio, se observaba antiguamente cómo las nubes, no nubes normales, sino nubes de contaminación, no permitían entrar claramente hasta donde se encontraban los sitios, pero durante los días de cuarentena se disipó como en un 60% la contaminación en muchos puntos del mundo. Tremendo mensaje de la naturaleza, diciéndoles: yo quiero enseñarles, ustedes están acabando conmigo, pero si me dan un chancecito, yo me renuevo para poderles dar vida otra vez. A su nombre, el nombre de Jesús sea la gloria en esta mañana. Y el tercer mensaje, mis hermanos, de la naturaleza está en Romanos capítulo 8 y el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Su dolor de parto es que siempre está dando a luz. La naturaleza siempre está dando a luz, pero ¿qué? Problemas, dificultades, terremotos, tsunamis, tornados, temperaturas bajas, temperaturas altísimas, heladas, producción de alimento insuficiente para la masa que vive en esta tierra, mientras recibe violencia, destrucción, pruebas nucleares y de nuevas armas destructivas. Millones de litros de sangre corren por la tierra todos los días a causa de la violencia indiscriminada, a causa de los conflictos armados, a causa de las guerras. La naturaleza está gimiendo, la naturaleza está gritando, la naturaleza está llorando, pero gloria a Dios, porque la Biblia dice que un día la naturaleza será librada de toda esta epidemia del mundo, porque será libertada junto con los hijos de Dios. Iglesia, usted y yo tenemos la promesa: el día que la iglesia sea libertada completamente, unos añitos después vendremos con el Señor y Dios restaurará esta tierra como al principio. La tierra volverá a respirar, volverá a ser como al principio. Ya no será cardos y espinos como hasta ahora, a causa del pecado y a causa de la maldad de los hombres. Dios en esta mañana sea exaltado y sea glorificado. ¿Sabe qué dice el Salmo 37? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán en ella con abundancia de paz. Es decir, que esta tierra realmente, hermanos, necesita descansar, pero no va a ser mientras el hombre impío, mientras el pecador siga dañando, siga destruyéndola. Así que hay tres mensajes de la naturaleza. Número uno, un mensaje que se anuncia: Dios es real, porque estos cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Número dos, la naturaleza enseña y modela, es decir, nos está enseñando cómo debemos tratarla, cómo debemos vivir en ella. Y número tres, la naturaleza también envía un mensaje de angustia, de dolor, gime, aguardando la misma esperanza de los hijos de Dios. Esta mañana yo invito en el nombre de Jesús a usted, estimado hermano, a usted que se encuentra allí en Facebook escuchándonos. No sé si en la emisora se está transmitiendo, pero si usted está detrás allí de ese receptor, el mensaje de Dios esta mañana es que la naturaleza nos habla de tres formas, y lo primero que debemos atender ese llamado de la naturaleza. Somos los hijos de Dios porque somos los herederos legales de todas las cosas. Apocalipsis 21 verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Voy a invitarles en el nombre del Señor
para que demos gracias por la palabra, mis hermanos, el mensaje de la naturaleza. Como la gente no ha querido oír a Dios, entonces ha puesto a la naturaleza a hablar. Hermanos, nosotros escuchamos a la naturaleza, pero sobre todo tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle que nos bendiga esta semana, que Él siga guardando a sus hijos.